Mis hermanos, ya siguiendo con esta maravillosa serie de Hebreos, le invitaré a que leamos el capítulo 10 de los versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 10, versículo 1 y 4. Si lo ha encontrado, mi hermano, le daremos lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Que el Señor añada una hermosa revelación a la lectura de esta palabra. A modo de introducción, mis hermanos, como ya hemos visto, de finales del capítulo 4 a este capítulo 10, vemos ya la continuación y la conclusión de lo que hemos visto en cuanto al contraste del sacerdocio levítico versus el sacerdocio de Cristo. Si usted ha estado atento a esta serie, se ha dado cuenta que hemos visto cómo contrasta el sumo sacerdote del Antiguo Testamento con un gran sumo sacerdote que es Cristo. Hemos visto también cómo las diferencias de los dos pactos, el pacto antiguo con el pacto de este nuevo pacto, que también lo regulaban los dos sacerdocios. También hemos visto las diferencias entre los dos tabernáculos, el tabernáculo celestial con el tabernáculo antiguo. Y así, mis hermanos, hemos visto cada contraste en estos versículos, en estos capítulos de Hebreos. Y hoy quiere seguir el autor y el Espíritu Santo, por supuesto, contrastando y dándole un mayor énfasis a lo que es el sacrificio perfecto de Cristo versus los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y por eso se enfoca el autor en esto, en la superioridad del sacrificio de Cristo. Y cabe notar y pensar y meditar que el autor está enfocado en los primeros lectores, donde ellos hacían culto cada año. O sea, sacrificaban cada año a los corderos, estos machos cabríos, porque era un ritual que ellos tenían desde siempre. Pero ahora que por medio de Jesús existía este nuevo pacto y el nuevo sacrificio, ellos le costaba entender. Es algo normal, ¿o no? Que de repente de la noche a la mañana le cambien su orden de culto para poder ahora recibir realmente a Jesucristo como el verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio que fue una vez y para siempre. Entonces, mis hermanos, para ellos era prácticamente escandaloso.
habrían creído en Jesús, habían creído en el Mesías, pero ya el hecho de que los sacrificios terminaran, ellos no lo podían creer. Para ellos era prácticamente que le estaban reformando sus creencias. ¿Por qué? Porque los sacrificios estaban en la ley divina que Dios mismo había establecido en el Antiguo Testamento. Tenían razones para costar entender. Por lo tanto, mis hermanos, el autor comienza a dar argumentos en estos capítulos, y en este capítulo y en estos versículos que hemos leído, como por ejemplo, en el versículo 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Cabe destacar que la ley no era la sombra, sino que contenía la sombra de aquellos bienes venideros. Entonces, ¿cuáles son las características, mis hermanos, de la sombra? Todos conocemos lo que es una sombra. Podemos colocar una luz o un foco detrás de nosotros y va a proyectar la sombra. O cuando nosotros somos niños o los que tenemos niños jugamos con nuestros hijos, en la pared apagamos la luz, hay una pequeña luz y jugamos a hacer monito en la pared y sale como la sombra, pero no es la realidad, es la mano que refleja ese dibujo, es una sombra. Y eso es el argumento que quiere usar el autor para darle a entender que aquellos sacrificios eran una sombra. Había un objeto que eso era importante también, que estaba el objeto y que reflejaba esa sombra, pero solamente lo que ellos tenían eran esa silueta, no era la realidad, era algo que servía para ese momento, pero en algún momento vendría la realidad, y la realidad estaba en Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, estas sombras nos sirven de silueta, pero en sí no producen resultados sustanciales. Siguen el mismo diseño básico, pero con formas más nebulosas y con efectos muy pobres en contraste con la realidad que aparece en Jesucristo. Entonces, todo lo que enseñaba la ley era un anticipo, era una ilustración del propósito eterno de las realidades espirituales que venían con Jesucristo. Y por eso les dice la sombra ¿de qué? De los bienes venideros. Lo que traía Jesucristo, la salvación de Cristo y el disfrute de esta salvación eran los bienes venideros. Cuando Cristo se manifestó, se ofreció, cuando Él caminó en este mundo, vimos su gloria, como dice Juan, y también pronto se manifestará por segunda vez. Qué hermoso, mis hermanos, cuando llegue ese día. ¿Está esperando ese día? Que Jesucristo venga por segunda vez, se manifieste por segunda vez, para seguir disfrutándolo Él. De hecho, Calvino escribe sobre los sentidos de los bienes venideros. Dice, estos, a mis juicios, son las cosas eternas. Concedo que el reino de Cristo ahora está presente con nosotros, pero anteriormente fue proclamado como futuro. Las palabras del autor significan que nosotros tenemos una imagen de las futuras bendiciones. Él entiende, pues, ese modelo espiritual, cuyo pleno goce queda postergado hasta la resurrección y la vida futura. Al mismo tiempo, declaro nuevamente que estas cosas buenas comenzaron a ser reveladas al principio del reino de Cristo.
Mas lo que el escritor ahora pretende es esto, que estas no solo son bendiciones futuras respecto al Antiguo Testamento, sino también respecto a nosotros, que aún las esperamos. Esperamos esas manifestaciones que vendrán con la segunda venida de Cristo, donde vamos a disfrutar una vida nueva. Entonces el autor sigue con estos argumentos, dice que eran la sombra, aquellos sacrificios que no eran la imagen misma, sino que eran sombra. ¿Y por qué ocupa esta palabra la imagen misma? Porque en el original significa una réplica exacta. Pablo habla de la imagen al referirse a Cristo como la imagen de Dios. Y como dice en Colosenses en el capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Cristo hace visible al invisible en forma absoluta y plena. ¿Y quienes vieron a Jesús? ¿A quién vieron? ¿A quién vieron? A Dios, al Padre. Por esto que no era la imagen, no era aquellos sacrificios, no eran la imagen, sino que eran sombras. ¿Se entendió, mis hermanos? Que los antiguos sacrificios no eran la imagen, no era algo, una réplica exacta, sino que eran las sombras de los bienes venideros. Ya estaba escrito, mis hermanos, acerca de Jesús y su sacrificio perfecto. Estaba escrito que vendría el día en que Él llegaría a la tierra y pagaría por sus hijos. Por ejemplo, también estaba escrito en Jeremías 31, y el autor lo ha citado también en Hebreos, en el capítulo 8, del versículo 8 en adelante hasta el 12, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Escuche, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejos y se envejece está próximo a desaparecer. Mis hermanos, lo que estaba tratando de decirle el autor, que ahora, como los sacrificios del antiguo, no podían quitar los pecados del pueblo. Pero sí llegaría el día en que Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría a hacer un sacrificio único y perfecto que iba a desaparecer con los pecados, iba a pagar la deuda, iba a pagar los pecados del hombre. Y nosotros que hoy día estamos aquí, estamos disfrutando de ese perdón. ¿Disfruta del perdón del Señor?
¿Puede reconocer que somos pecadores? ¿Podemos reconocer que día a día le fallamos a nuestro Dios? ¿Que el pecado es terrible ante los ojos de Dios? Pero por medio de Jesucristo tenemos ese perdón y vivimos disfrutándolo día tras día. Pero aquellos pecados, aquellos sacrificios eran sombra, no podían hacer perfecto a los que se acercaban. Le era imposible poder limpiarlo. Entonces Hebreos capítulo 10 también nos dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué maravillosa gracia del Señor, mis hermanos. Qué maravilloso perdón que pueden disfrutar sus hijos. Todos conocemos cómo fue el pueblo de Israel y la Biblia nos enseña cada día cómo ellos todo lo que hicieron. Le negaron, eran incrédulos. Tenían otros dioses, no confiaban en sus promesas y un montón de cosas. Pero aún así Dios tenía prometido el Salvador para ellos. ¿Y nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera. Al contrario, a veces podemos ser peores. Pero la gracia del Señor es más abundante. Su perdón, su amor ha sido derramado abundantemente en nuestras vidas. Por esto, mis hermanos, que dice el capítulo 1, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden perfeccionar a nadie, porque solo son una sombra. No tienen la sustancia, solo sirve como sombra. Sirven como una ilustración. Se ofrecen como un remedio. Pero en términos espirituales y reales, la debilidad de la ley y de todo el servicio consiste en que no podían cambiar a nadie. No tenían ese poder. El autor dice: la misma repetición de los sacrificios levíticos es la demostración fehaciente de la naturaleza limitada de su utilidad. Estos sacrificios preveían una limpieza superficial en un contexto ceremonial y no al nivel de la conciencia. También hemos visto que aún en el nivel simbólico y ceremonial, aquellos sacrificios solo perfeccionaban de una manera provisional. Aquel que lo practicaba nunca llegaba al punto final del proceso. Ofrecían su sacrificio un año, pero al año siguiente tenían que volver a ofrecer otro. Todos los años, a cada momento, tenían que seguir ofreciendo una y otra vez los sacrificios, porque solo Cristo pudo haber ofrecido el mismo una vez y para siempre, para hacer perfecto a los que se acercan. Y por eso que sigue el argumento en el capítulo 2, dice: de otra manera cesarían de ofrecerse. Si los antiguos sacrificios hubiesen servido para realmente solucionar el problema del pecado, hubiesen sido solo una vez. Pero como eran incapaces de solucionar esta gran culpa, tenían que ofrecerse año tras año. Entonces, llegaba el día de la expiación. ¿Qué hacía? El sacerdote pronunciaba la absolución sobre el pueblo,
pero era absolución provisional, porque al año se repetía otra vez. No había limpieza definitiva. Nunca habían sido limpios una vez. Solo estaban limpios a efectos ceremoniales y un periodo corto. Y como consecuencia, siempre había una constante conciencia de pecado. Es decir, siempre quedaban en la memoria de los judíos y no podían preparar al hombre un acceso definitivo a Dios. Solo servían en la entrada simbólica del sumo sacerdote. Y lo único que podía dar limpieza definitiva era el nuevo nacimiento, un nuevo corazón, como lo dice Jesús en San Juan 13:10. ¿Se acuerdan cuando le dice a sus discípulos? Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesucristo, al darnos una limpieza, fue solamente una vez, por un sacrificio, una vez y para siempre. ¿Lo creen, mis hermanos? Amén. ¿Cree que Dios hizo ese sacrificio y nos limpió una vez y para siempre? Créalo, mi hermano. Creámoslo, porque eso trae descanso a nuestra vida. El hecho de saber que nuestros pecados han sido perdonados trae descanso a nuestra alma, donde no nos movemos para agradar a nadie. Nos movemos por esa gracia que ha sido derramada abundantemente en nuestras vidas. Entonces el versículo 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En estos sacrificios se hacía memoria cada año de los pecados. Cada año en el día de la expiación el pueblo traía a la memoria la realidad del pecado, que el sacrificio del año anterior no había podido quitar. Y en la memoria del pecado estaba también la provisión que Dios hacía mediante la remoción temporal del pecado como consecuencia del simbolismo que representaba el derramamiento de sangre del animal del sacrificio expiatorio. Porque había una verdad. Había una verdad, mis hermanos, había una realidad que lo dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Se dan cuenta cómo el autor ha dado sus argumentos para decirle a los primeros lectores que ya los sacrificios solamente eran sombras, eran figuras de la realidad que traía Cristo? Y cómo ahora ellos no debían hacer esos sacrificios, sino que creer en aquel hizo una sola vez y para siempre aquel sacrificio y poder disfrutar de él. Así lo entendía David, mis hermanos, cuando dice en el Salmo 51, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado. No despreciarás tú, oh Dios.
esta misma verdad en el escrito del profeta Miqueas, cuando dice: ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Porque el medio externo, mis hermanos, no era suficiente. También lo dice Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué quería decir esto, mis hermanos? Realmente estos sacrificios eran insuficientes para poder aplacar esa ira de Dios, para poder quitar el pecado. Solo en el nuevo pacto hay solución definitiva a la provisionalidad de los sacrificios de animales establecidos en el Antiguo Testamento por la muerte de Jesucristo. Como dice Juan el Bautista, cuando aparece Jesús, ¿se acuerdan cómo dice? He aquí ese maravilloso Cordero destinado antes de la fundación del mundo. Venía a este mundo y Juan lo ve porque se lo reveló el Espíritu Santo. Le dice: he aquí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, mis hermanos, que fue destinado antes de la fundación del mundo para usted, para mí, para perdonar nuestros pecados y darnos un acceso directo a la vida eterna. ¡Qué maravillosa gracia! Jesucristo venía a quitar el pecado. En este mismo Evangelio vemos cómo también Jesús viene a dar a predicar que Él no venía a condenar, Él venía a perdonar, Él venía a rescatar lo que se había perdido, mis hermanos. Él venía a traer descanso a nuestras almas. Y Él les dice a aquellos religiosos de la época, los fariseos, que ellos maxificaban la ley, añadían más ley a la que estaba establecida. Mas Jesús venía a dar otro mensaje: venid a mí, los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Y cómo lo iba a hacer? Por aquel sacrificio, por su muerte. Esa horrenda muerte, mis hermanos, pero que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, ¿quién fue curado? Nosotros. Él, en el Calvario de la cruz, nos sustituyó, porque Él vivió perfectamente. ¿Quién debería haber estado ahí? Nosotros. Mas Él vino y sustituyó. Nos presentó delante del Padre como justos. Y ahora podemos disfrutar eso, mis hermanos.
disfrutamos de su perdón. Hemos disfrutado de su amor, en que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. A pesar, mis hermanos, ya para ir terminando, a pesar, mis hermanos, que somos pecadores, Juan 1 nos dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque es una realidad en nuestra vida. Somos así, y esta naturaleza nos engaña constantemente. Y podemos reconocer que sí hemos sido infieles. También muchas veces no hemos confiado en las promesas de Dios. Pero lo más maravilloso, que Él perdonó nuestra deuda. Él pagó. Qué maravilloso, mis hermanos. Un ejemplo bien sencillo. Si usted tiene una deuda grande o le debe a alguien un banco, no sé a quién miércoles le puede deber, pero viene alguien y paga esa deuda, ¿cómo se siente? No, usted no trabajó nada para pagar esa deuda. Descansado, aquietado. Y el Señor en esta noche nos dice: tranquilo, mis hermanos, yo he perdonado tu pecado y te quiero seguir perdonando, porque sí te vas a equivocar, vas a fallar, pero hay un perdón eterno. A través de ese sacrificio, Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Que el pecado, mis hermanos, no nos tenga derrotado, porque hay perdón para nosotros. El teólogo Carl Trueman dice: Dios escoge lo que es desagradable y repulsivo, sin ninguna cualidad que lo haga intrínsecamente redimible, para derramar abundantemente su amor salvador en Cristo. Dios escoge lo repulsivo. Dios escoge lo desagradable. Dios escoge lo que su alma santa abomina, para hacerlo santo, para hacerlo puro, para transformarlo. Porque el amor de Dios nunca cambia, no termina, porque no depende de nosotros, depende de su soberanía, de su decisión a amarnos en su Hijo. Es una decisión que Él tomó desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad. El amor de Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos. El amor de Dios solo depende de Él, de su soberanía. ¿Ha escuchado el pasaje donde dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? Y dice un predicador muy conocido como es Charles Spurgeon, que alguien le había preguntado acerca de este texto. ¿Cómo fue? Yo no entiendo este texto, le dijo. ¿Y qué es lo que no entiendes? En que, ¿cómo eso de aborreció a Esaú? Y él le dice: yo eso lo entiendo perfectamente. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. Y a veces no entendemos nosotros: Señor, ¿cómo me amaste a mí? Siendo lo que soy. Qué hermosa gracia, qué hermoso perdón. Jacob era un pillo, mis hermanos, pero Dios lo amó. ¿Y nosotros? ¿Tenemos faltas? Y Dios nos amó.
si es hijo de Dios, tiene que saber algo. Y yo tengo que saber algo, que somos amados por Él. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mis hermanos, al saber que usted es perdonado y yo soy perdonado, vayámonos tranquilos a nuestros hogares. Y si bien vamos a seguir pecando, pero tenemos abogado, a Jesucristo, el justo. Que el Señor nos ayude a cada día a confiar en Él, a sentirnos perdonados. Un perdonado es agradecido. Disfruta de ese perdón. Que el Señor le bendiga, mis hermanos, y para el Señor sea la honra y la gloria, y para mí siempre su misericordia. Oramos al Señor. Te agradecemos, Padre. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por pagar la culpa de nuestro pecado. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por disfrutar cada día esta salvación que no nos ha costado ni un peso, Señor. Ni siquiera nos ha costado a nosotros ni siquiera una obra. Por eso que nuestro corazón en esta hora no es un corazón orgulloso, lleno de ego, de soberbia, sino que un corazón, Señor, contristo y humillado, porque hemos recibido tu perdón. Nos has hecho nuevas criaturas para amarte y adorarte, para vivir para tu gloria y no para la nuestra. Que este perdón maravilloso sea un fundamento para el crecimiento de nuestras vidas, un crecimiento en santidad, Señor. Gracias. Gracias por esa paz eterna. Gracias por ese descanso eterno. Y permítenos, Señor, cada día ser un servidor para ti y para tu gloria. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.